todas. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan con el material? ¿Cómo van con las clases? ¿Tienen dudas? Bueno, mi nombre es Bianca, para la que no me conoce, y me presento. Soy parte del staff de Omnia. Van a ver en varias clases si habrán cursado quizás también cosmetología. Bien. Bueno, hoy vamos a ver estos tres sistemas, ¿sí? Sistema endocrino, nervioso, inmunitario. Siempre hacemos esta clase porque justamente, si bien ustedes ven las afecciones, las patologías, cómo funciona, cómo... ¡Ay, bueno! ¡Qué bueno, Belén! Genial, buenísimo. Si bien estas clases que están viendo, sí, hay mucho de patologías, mucho de afecciones, cómo está involucrado todos estos sistemas, cómo afectan también a la piel, les damos también una base del por qué, sí, comprender cómo son las funciones, sí, para qué están estos tres sistemas, por qué están afectando mucho la piel, por qué afectan también a todo el cuerpo, cómo comandan y demás. Por eso justamente damos esta clase para hacerle como una breve introducción de estas funciones de estos tres sistemas, ¿sí? Y no es en menor medida que justamente trabajan en conjunto, ¿sí? Básicamente estos tres sistemas van a mantener a nuestro cuerpo saludable, ¿sí? Van a responder ante todo toxinas, infecciones, virus y bacterias que ingresan al cuerpo, ¿sí? Bien, vamos entonces a darle comienzo. Como siempre digo, cualquier duda, consulta, pueden escribir por el chat, pueden activar el micrófono, ¿sí? También pueden levantar la mano, acá tienen la opción, ¿sí? No hay ningún problema, lo volvemos a repetir si no se llega a entender. Inclusive también se puede generar cierto debate, a mí me gusta también que se haga dinámico, ¿sí? Así que en caso de también tener algunas opiniones particulares, bienvenido sea, ¿sí? Bueno, vamos entonces a darle comienzo. Sistema endocrino, ¿sí? Este sistema que tenemos en nuestro cuerpo, que es a nivel hormonal, que básicamente comanda todas nuestras funciones, ¿sí? Nuestras funciones corporales, todos los metabolismos, inclusive cuando tenemos alguna alteración o está en desequilibrio, o inclusive cuando tenemos el pico hormonal, que pasamos por la adolescencia, la pubertad. ¿Y por qué justamente mencionamos este sistema? ¿Por qué es tan importante? Porque justamente va a actuar a nivel de mensajeros químicos, ¿sí? Mensajeros químicos que en este caso van a ser las hormonas, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo también la diferencia con respecto al nervioso, que también utiliza mensajeros, pero son los famosos llamados neurotransmisores, ¿sí? Así que también sugiero como para compararlos, y en el caso cuando se hacen los apuntes, que puedan comparar el endocrino con el nervioso, porque básicamente van a coordinar nuestras funciones, uno a nivel eléctrico, otro a nivel químico hormonal, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son estos mensajeros químicos que encontramos en nuestro cuerpo? Neurotransmisores, como bien mencionaba, en el sistema nervioso, ¿sí? Son unas especies de moléculas, ¿sí? Unas, como si fueran unas bolitas, que justamente son liberados por los axones terminales. Si nosotros tenemos una célula nerviosa o una neurona, ¿sí? Que en su última porción, ¿sí? El axón empieza a liberar estos mensajeros químicos, ¿sí? Que son llamados neurotransmisores. Y estos neurotransmisores van a llevar información, ¿sí? Son como vehículos que llevan info. Esta información justamente se llama sinapsis química, ¿sí? Química porque o es mediado o es a través justamente de estos mensajeros. Entonces, estas bolitas, por así decirlo, son liberadas, ¿sí? A la hendidura sináptica para que sea captado por otra neurona que tenemos vecina, ¿sí? Y así pueda transmitirse esta información y se pueda desencadenar la sinapsis química. Después tenemos a nivel endocrino, ¿sí? Las famosas hormonas,
¿sí? Las hormonas son producidas por glándulas o células específicas o especializadas que van a secretar estas moléculas al torrente sanguíneo, ¿sí? A la sangre, y que van a hacer un efecto justamente o una acción a un órgano o a una célula diana, ¿sí? Se lo conoce como órgano diana o célula diana a la célula que va a recibir esa hormona y va a hacer efecto, ¿sí? Y después también tenemos las hormonas neuroendocrinas, ¿sí? Que son secretadas por las neuronas, estas células nerviosas, y que van a hacer efecto a una célula diana, ¿sí? En las diferentes partes del cuerpo. Funciona como una hormona, pero también funciona del lado nervioso, porque no la secreta una glándula, sino la secreta una neurona, ¿sí? Bien. Después tenemos las hormonas parácrinas, ¿sí? Que también son secretadas por células, ¿sí? Por células secretadoras de hormonas y que son liberadas al líquido extracelular. El líquido extracelular justamente es este líquido que está circundando, ¿sí? Está alrededor de la célula, ¿sí? Es ese líquido que justamente mantiene y nutre a nuestra célula. La libera en esa región para que justamente actúe en una célula vecina, ¿sí? En una célula diana. La autócrina, ¿sí? Las hormonas autócrinas van a funcionar tanto como células secretoras de hormonas, como también célula que recibe esa hormona, ¿sí? Ella misma secreta y también la capta, ¿sí? No tenemos un órgano o una célula diana, sino que esa misma célula funciona también como órgano diana, ¿sí? Y por último tenemos las citocinas, que son péptidos, ¿sí? Moléculas que son secretadas por las células al líquido extracelular y que pueden funcionar, ¿sí? Se pueden comportar tanto como autócrinas, parácrinas o endócrinas, ¿sí? Como que se adaptan al medio, ¿sí? Un ejemplo de estas son las linfocinas, que son secretadas por los linfocitos, que ahora vamos a ver estas células presentes en el sistema inmunológico y que van a actuar sobre justamente las defensas del cuerpo, ¿sí? Bien, entonces, principalmente lo que son las hormonas endócrinas, ¿sí? Que es justamente lo que gran diferencia tiene con respecto al nervioso, es que justamente van a actuar sobre los tejidos efectores, ¿sí? Estos tejidos tienen receptores, ¿sí? A nivel celular tienen receptores específicos para esta hormona, ¿sí? Tienen como un encastre especial, que obviamente hay muchas patologías y afecciones que ahora las vamos a ir viendo, que a veces está defectuoso este receptor, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la diabetes, ¿sí? La diabetes mellitus, en donde a veces lo que está funcionando mal no es la hormona, sino el receptor, ¿sí? El receptor cambia de forma, ¿sí? O está defectuoso, entonces la hormona no puede encastrar bien y no puede ingresar, ¿sí? Entonces, el sistema hormonal, ¿sí? Estas hormonas van a actuar o regular, mejor dicho, todas las funciones corporales, ya sea el crecimiento, el desarrollo, ¿sí? El equilibrio hidrolítico, la reproducción, el comportamiento. Fíjense que lo hormonal básicamente nos afecta a todo, ¿sí? A nivel de estrés, inclusive de ansiedad. Es como algo, como siempre digo, es como el nervioso, por eso lo comparamos tanto, pero a nivel de estas moléculas químicas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser estas hormonas, o estas glándulas, mejor dicho, que van a secretar estas hormonas, ¿sí? Habíamos mencionado que justamente eran glándulas, ¿sí? Que tienen los órganos y que van a ser secretadas estas hormonas y van a viajar en sangre para que justamente hagan efecto en las diferentes partes de los sistemas, ¿sí? Las proteínas y los polipéptidos, sí que son hormonas derivados, ahora vamos a ver cuáles son cuáles, van a estar secretadas por justamente la hipófisis, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo qué son estas partes, ¿sí? Son partes tanto anterior como posterior de la hipófisis. El páncreas, ¿sí? Si bien es un órgano digestivo, también es una glándula que va a secretar insulina y glucagón, ¿sí? Insulina
esta hormona de la saciedad, ¿sí? Que regula los niveles de azúcar en sangre, y el glucagón también participa en lo mismo, pero en el periodo de ayuno, ¿sí? Las glándulas paratiroides, ¿sí? Están justamente lateral a las tiroides, que también van a estar funcionando como glándulas de secreción, ¿sí? Los derivados de los esteroides son secretados por la corteza suprarrenal, ¿sí? Estas dos nubecitas que están montadas por encima de los riñones, que específicamente van a secretar cortisol y aldosterona, ¿sí? Estos esteroides importantes en el momento de, por ejemplo, cuando nosotros nos estamos preparando para la huida, ¿sí? Para una situación de alerta, ¿sí? Los ovarios también son órganos secretores, van a secretar específicamente las hormonas femeninas, ¿sí? La progesterona, los estrógenos. Los testículos, en el caso de los hombres, la testosterona. La placenta, ¿sí? Si bien es un órgano vital para el feto, ¿sí? También tiene una gran función de secreción hormonal, ¿sí? Estrógenos y progesterona. Los derivados de aminoácido de la tirosina, ¿sí? Las glándulas tiroides, esta glándula que tenemos justamente en la zona del cuello, ¿sí? Que importantísimo va a liberar lo que es la tirosina y la triiodotironina, el famoso T3 y T4, ¿sí? La médula suprarrenal, que va a estar en el interior del riñón, ¿sí? Que secreta adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Estos básicamente son derivados hormonales que van a ser secretados por estas glándulas. ¿Y cómo es el mecanismo de secreción justamente de estas glándulas? Principalmente en nuestro cuerpo va a estar siempre regulado por un eje, ¿sí? Un eje hipotálamo-hipoficial, ¿sí? Hipotálamo es un órgano que tenemos en el interior del cerebro, ¿sí? Acá lo estamos viendo, el hipotálamo, fíjense que es sumamente chiquitito, pero si nosotros hacemos un zoom, es como si fuera la forma, yo siempre digo, como un zeppelin con un montón de núcleos, ¿sí? Que esos núcleos obviamente regulan todas funciones neuronales, ¿sí? Ese principalmente va a regular también lo que es la hipófisis, ¿sí? Esta glándula que tenemos por debajo, esta bolita que vemos acá, que también suele llamarse glándula pituitaria, y también va a regular lo que es el tronco del encéfalo, toda esta porción, ¿sí? Y la médula espinal, ¿sí? Que no es dato menor, el tronco del encéfalo y la médula espinal son los que salen todos los nervios. Tronco del encéfalo, los pares craneales, ¿sí? Los famosos 12 pares craneales que inervan todo lo que es el rostro y la zona cervical. Y la médula espinal, que la tenemos presente en la columna vertebral, que va a emerger todos estos nervios espinales para poder inervar todo lo que es tronco y extremidades, ¿sí? Entonces, importantísimo el hipotálamo, este es como el famoso, la estrella, que sin esta estructura no podríamos controlar estas dos grandes glándulas, ¿sí? Principalmente en lo que es el sistema endocrino, el sistema hormonal, el eje va a estar dado entre el hipotálamo y la hipófisis, ¿sí? Entonces, el hipotálamo lo que hace, manda una señal, activa la hipófisis y la hipófisis es la encargada de activar a todas estas glándulas. El páncreas, ¿sí? La corteza suprarrenal, las tiroides. ¿Para qué? Para que estos órganos liberen estos mensajeros químicos, que son las hormonas, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un esquema de que manda la señal a nivel cerebral, ¿sí? Hipotálamo, hipófisis, y empieza a liberar, ¿sí? Todas las glándulas, ¿sí? Fíjense que tenemos las tiroides, páncreas, glándulas suprarrenales, ovarios, testículos, ¿sí? Fíjense la gran importancia de este eje, ¿sí? A veces muchas de las patologías que ahora vamos a ir viendo, este eje está alterado o secreta más, ¿sí? De estas hormonas o hay una deficiencia de esta secreción o también puede darse la patología o la afección a nivel de los receptores de estas glándulas que están liberando y necesitan recibir estas hormonas, ¿sí? Bien, ¿vamos bien hasta acá?
Dígame si voy muy rápido. Yo a veces me cebo y no me doy cuenta. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Perfecto. Bien, ¿conocían estos sistemas? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron en la facu si alguna es universitaria o está estudiando, o inclusive en el colegio, también en secundario es válido? Mili dice que sí, bien, perfecto, buenísimo. Fíjense que nosotros tenemos que dar esta introducción porque tenemos que entender el por qué empiezan a funcionar mal o por qué hay estas ciertas apariciones en la piel. Recuerden que la piel es el reflejo, ¿sí?, de nuestro cuerpo y lo que pasa en el interior, y también cómo responde a nivel externo. Sí, es mucha info, pero vamos despacito, ¿sí? Yo les voy dando esta introducción general, ¿sí? Igual, como siempre digo, si ustedes ven que no entienden algún concepto o algo, me van parando y lo volvemos a repetir, ¿sí? No hay ningún problema. Sí, es verdad, a veces es más, cuando yo lo volví a ver, yo dije, yo esto lo había visto en el colegio, pero no tan así, tan minucioso, me había olvidado, ¿sí? Así que no está de más volver a repasar estos conceptos, ¿sí? Bien, esta hipófisis, esta glándula importante que a veces mucho no le damos tanta importancia, eh, la vemos quizás a veces en anatomía o inclusive en el secundario, y dicen, esto es una bolita en el cerebro que está montada sobre uno de los huesos de cráneo, el efenoide, en la silla turca. ¿A qué sirve? Esta bolita es sumamente importante, ¿sí? Esta bolita, por así decirlo, esta glándula, es tan pequeña pero poderosa, porque ella es justamente la que va a dar, ¿sí?, esta señal y este ok a todas las glándulas del cuerpo para que secreten las hormonas, ¿sí? Fíjense que, como bien decía, está ubicada en la silla turca, ¿sí? Huesos fenoides en cráneo, ¿sí? En el interior del cráneo, ¿sí? Tenemos un hueso que está así alargado, como si fueran dos alas, y que tiene una famosa, se llama silla turca porque parece una silla de montar, ¿sí? Una forma así tiene el hueso, y la glándula se apoya en ese interior, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista fisiológico e histológico, ¿sí?, o funcional, esta hipófisis, esta glándula, se va a dividir en dos porciones, ¿sí? Una porción anterior y una porción posterior, ¿sí? La porción anterior, o el lóbulo anterior, se llama adenohipófisis, y no es un dato menor que es la más grande, ¿sí? Es la porción más grande que tiene la hipófisis. La parte posterior, ¿sí?, o el lóbulo posterior, se va a llamar neurohipófisis, ¿sí? Fíjense que es neuro porque justamente va a tener involucrado el nervioso. Y en la parte intermedia vamos a encontrar una pequeña porción muy chiquita, es más, está muy poca vascularizada, o sea que la irrigación es casi nula, y se llama porción intermedia, que es lo que va a dividir a esta glándula, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el hipotálamo, ¿sí? El infundíbulo es como la porción intermedia entre el hipotálamo y la hipófisis, y acá tenemos las porciones, ¿sí? Fíjense que la porción anterior o el lóbulo anterior es mucho más grande, porque no es un dato menor que van a secretar más hormonas, casi la gran mayoría de todas las hormonas. La parte nerviosa es más chiquitita, ¿sí? Y acá tenemos la parte intermedia, ¿sí?, que justamente divide ambos lóbulos. Y este es el hueso efenoides. Acá tenemos una vista o una imagen histológicamente, ¿sí? Este es un preparado que lo someten a los procesos de técnicas histológicas, ¿sí?, como si fuera una biopsia, y lo mandan al microscopio a analizar. Y así es como que se ve realmente, ¿sí? Este color rosado es porque justamente le dan esta tinción específica que se llama eosina, ¿sí? Una tinción que utilizan en microscopía óptica para justamente poder mantener el preparado, ¿sí? Fíjense que esta es la porción anterior, ¿sí? La porción posterior. En el medio vamos a tener lo que es la porción intermedia, y acá arriba es lo que es el famoso infundíbulo, que es como el tallo, ¿sí? Que está anclado después arriba con el hipotálamo, ¿sí? Un poco de anatomía y microscopía, ¿sí?
Bien, llevándonos a lo que es la adenohipófisis, ¿cuáles van a ser estas hormonas que van a estar involucradas justamente en todos estos procesos biológicos, ¿sí? Funcionales que tenemos en nuestro cuerpo? Fíjense que van a estar influidas, ¿sí? O controlar lo que es el crecimiento, ¿sí? Secreta la hormona del crecimiento, la tirotropina, ¿sí? Importante en tiroides, la antidiurética y la oxitocina, esta es la famosa hormona del amor, por así decirlo, corticotropina, prolactina en lo que es la glándula mamaria, ¿sí? Producción de leche, la folículo estimulante para mantener lo que es la maduración de los ovocitos en el óvulo, y la luteinizante, ¿sí? Que también está presente en esta maduración, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo cuáles son específicamente. ¿Cuáles son estas células que van a secretar estas hormonas? ¿Sí? Recordemos que las hormonas se secretan en estas glándulas, pero específicamente en las células, ¿sí? Son datos de color, ¿sí? Que estos se los mencionamos porque justamente tenemos que saber el por qué o de dónde están secretándose. Somatotrofas, ¿sí? Sé que son nombres bastante complicados, ¿sí? No se hagan tanto lío, sépanlos, ¿no? Pero son células, básicamente, que van a secretar estas hormonas. Somatotrofas secretan la hormona del crecimiento, la pueden abreviar con justamente las siglas que les ponemos al lado, GH. Las gonodotrofas, gónoda viene de órganos, ¿sí? Específicamente sexuales, ¿sí? Así que pueden asociarlas desde ese lado. Quiere decir que justamente van a secretar las luteinizantes y la folículo estimulante, la FSH, ¿sí? Que está participando básicamente en todo lo que es la maduración del ovocito para la fecundación, también en los espermatozoides, ¿sí? La función de la espermatogénesis y toda la formación de estos espermatozoides para justamente tenerlos preparados para el momento de fecundar, ¿sí? Las tirotropas, ¿sí? Son células que van a secretar la tirotropina, que es una hormona que justamente va a estar involucrada en la secreción de estas hormonas tiroides, ¿sí? La T3 y la T4. Las corticotropas, o trofas también llamadas, van a secretar corticotropina, que van a ser los corticoides, en específico el cortisol, y las lactotropas van a secretar la PRL, que es la prolactina, es una hormona estimulante de la glándula mamaria, ¿sí? Para justamente producir la leche, ¿sí? En el momento de amamantar. Bien, acá tenemos un esquema, ¿sí? Como más generalizado, de justamente dónde están liberadas en cada una, ¿sí? Fíjense que la gran mayoría de todas las hormonas son secretadas por la adenohipófisis, por eso no es un dato menor que sea una de las porciones más grandes, ¿sí? Fíjense que la neurohipófisis también va a estar participando en las secreciones, ¿sí? De hormonas, oxitocina y la adeno, pero justamente es en gran medida la adenohipófisis, ¿sí? Acá tenemos unas referencias también de las que van a estar participando, igual ahora lo vamos a ir viendo detenidamente en cada hormona, ¿sí? Bien, hormona del crecimiento, ¿sí? Acá yo les trajo un cuadrito como para tener un pantallazo y diferencias con respecto a otras. Les puse la célula, ¿sí? Que son las que van a secretar estas hormonas, la hormona que secreta y la acción o la función que van a cumplir. Fíjense que la hormona del crecimiento es un dato menor que está estimulando, además del crecimiento del cartílago y de lo que es principalmente la epífisis, ¿sí? La porción alargada de lo que tenemos en los huesos, también está involucrada en el metabolismo, y específicamente el metabolismo de hidratos y de lípidos, ¿sí? Justamente estimula la lipólisis, que es esta ruptura y degradación de los lípidos para poder almacenar energía, y también está inhibiendo las acciones de la insulina, ¿sí? Por eso sí tenemos algún tipo de defecto en esta región, ¿sí? Solemos tener alguna condición de diabetes, ¿sí? Está como muy influenciada esto con esa patología.
La adrenocorticotropa, ¿sí? O corticotropina, otra de estas hormonas, también estimula lo que son los glucocorticoides, ¿sí? Los andrógenos, mantienen el tamaño de la corteza renal, es todo a nivel renal, ¿sí? Porque justamente tienen que estar involucradas también en el filtrado glomerular, que es justamente este filtro que tenemos en el interior del riñón, que justamente va a filtrar también lo que es toda nuestra orina, ¿sí? Las sales y iones que también están circulando en sangre. Tirotropas, ¿sí? Las hormonas tiroides, estimulantes de las tiroides, justamente van a estar influenciando las células foliculares, son unas células que tenemos en el interior de las tiroides, y esas son las encargadas de producir T3 y T4, ¿sí? Y que justamente mantienen también a la célula en su tamaño normal, ¿sí? Acá tenemos otras, las sexuales, ¿sí? Las derivadas de los órganos sexuales. La folículo estimulante, ¿sí? Va a estar participando en la formación de los folículos ováricos, ¿sí? Regula la espermatogenia, la formación de espermatozoides, ¿sí? En los testículos, la mantención inclusive también. La luteinizante induce la ovulación en la mujer, ¿sí? Por eso es normal que cuando ustedes, cuando se embaraza la mujer, ¿sí? Lo que se mide también a nivel de sangre, ¿sí? Es justamente esta hormona, a ver si está en pico o no, si está descendida, es porque justamente no está ovulando, ¿sí? Inclusive está ovulando y ya quedó embarazada, ¿sí? Formación de cuerpo de lúteo, también una parte o una porción de lo que es el ovario, ¿sí? La estimulación de los estrógenos, progesterona, ¿sí? También a nivel testicular, ¿sí? Hace también mucho hincapié. Y por último, la prolactina, ¿sí? Que estimula la secreción y la producción de la leche, ¿sí? En la mama. Bien, lo que es el hipotálamo, ¿sí? Esta glándula, este famoso Zeppelin que yo les digo, ¿sí? Fíjense acá tenemos una imagen a nivel anatómico. Es muy importante porque es como una centralita, ¿sí? Un globo que tiene varios núcleos, ¿sí? Y que justamente van a estar involucrados en el bienestar del organismo, ¿sí? Por ejemplo, millones de señales nerviosas, ¿sí? Van a estar desencadenadas justamente por este órgano, ¿sí? Así cuando inclusive la persona, como acá bien dice, recibe dolor, ¿sí? Señales de dolor, de sueño, ¿sí? Está involucrado en básicamente todas las funciones corporales, ¿sí? También regula lo que es el vigilia-sueño, ¿sí? Vieron que a veces las personas tienen cambiado el sueño y están despiertas en periodos nocturnos y durante el día están durmiendo, ¿sí? El famoso alterado, ¿sí? De lo que pasa cuando las personas son serenas, ¿sí? Que trabajan en ámbitos nocturnos, ¿sí? Tienen alterado justamente este eje porque es algo que lo comanda el hipotálamo, ¿sí? No dato menor que también desencadena respuestas cuando estamos en situación de lucha y huida, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a activar el simpático, ahora vamos a ver bien qué es este sistema nervioso, que es el famoso sistema que nos prepara para el estrés también, ¿sí? Que nos mantiene alerta, que nos mantiene justamente para la huida, para la lucha, y además está en conjunto con lo hormonal porque va a secretar adrenalina, ¿sí? Esta hormona que justamente nos activa a todas las glándulas y a los órganos, ¿sí? Vamos a ir viendo igual en nervioso cómo es que influye en todos los órganos, ¿sí? Principalmente a nivel respiratorio aumenta la ventilación, ¿sí? Hipoventilamos, vieron que respiramos más fuerte, ¿sí? Porque justamente hay una dilatación de los bronquios, ¿sí? Aumenta lo que son los niveles del sistema nervioso, ¿sí? Todos los nervios se ponen en acción. Hay un aumento de tono muscular, quiere decir que los prepara y los pone en tensión a los músculos, como para poder
desencadenar el movimiento en una respuesta rápida e inclusive los reflejos, ¿sí? Los reflejos motores, en donde yo si tenga que estar en una situación de huida, esté justamente en alerta y preparada, ¿sí? Bien, también tiene mucha influencia el estrés, ¿sí? El estrés excesivo, ¿sí? Puede también alterar estas hormonas, este sistema, este órgano, y desencadenar lo que son las famosas patologías, hipertensión arterial, obesidad, diabetes, ¿sí? Infecciones. Muchas veces las infecciones son productos del estrés. Siempre digo la misma situación. Hay casos, por ejemplo, que el estrés es tan excesivo, ¿sí? Por situaciones X, ¿sí? Situaciones quizás traumáticas, situaciones de duelo, o inclusive situaciones que me generan estar pendiente. Un ejemplo claro. Por ejemplo, yo necesito ingresar a la universidad, ¿sí? Di un examen inicial en el ingreso y obviamente estoy esperando la nota, ¿sí? Para ver si entré o no. ¿Qué pasa? Toda esa situación ya me va a generar un exceso de estrés increíble, ¿sí? Y es muy normal que en esa semana, ¿sí? Previa al parcial o inclusive post parcial y esperando la nota, me enferme, ¿sí? Me pesque una gripe inclusive. ¿Por qué? Porque bajan los niveles de defensa. ¿Por qué? Porque está todo comandado hormonalmente, ¿sí? Está comandado por todas estas glándulas. Un claro ejemplo también, si tengo un estrés excesivo por situación X, puede alterar el pH de las membranas de los órganos. Caso, ejemplo, en la vagina, ¿sí? La famosa cándida vaginal. Si bien es una afección que tiene varios factores, uno de los factores en gran medida es el estrés, ¿sí? El estrés altera el pH, ¿sí? De la región vaginal, que es ácido, ¿sí? Porque justamente se mantiene en ese medio como para que impida el ingreso de las bacterias. Altera el pH, lo lleva a alcalino, ¿sí? Lo sube más, ¿sí? En este caso, y ya deja pasar el tipo de hongo que es la cándida, ¿sí? Que es totalmente normal, que inclusive la gran mayoría de las mujeres lo padece, ¿sí? Además de otros factores, como siempre digo, pero uno de la gran mayoría es esto, ¿sí? El estrés. Porque fíjense que el estrés también es algo hormonal, ¿sí? Está dado por la adrenalina, por los corticoides, y como que se ponen en revolución estas hormonas y empiezan a afectar los diferentes órganos, ¿sí? Así que es normal que cuando estemos estresadas o estemos en una situación de ansiedad, estemos padeciendo. Sí, es verdad, a veces no, yo siempre digo, el estrés es lo que comanda todo. ¿Por qué? Porque está mediado por lo hormonal. Y lo hormonal, fíjense que está dado por este eje, y este eje es como la central de nuestro cuerpo, ¿sí? Así que es normal que cualquier tipo de resfrío y demás esté tal cual. Hay personas que lo niegan totalmente, inclusive en la televisión. Yo estoy viendo mucho ahora la propaganda, ahora es como que se puso más en vista, antes no era tanto, la famosa esta cándida, que hacen propagandas por diferentes fármacos, ¿sí? Los óvulos que puedes ingerir y demás, o algún tipo de fármaco, y dice que la gran medida es que, además de hay ciertos factores, el gran factor principal también es el estrés, ¿sí? Porque altera el pH. Alteras el pH del medio de ese órgano y es un medio como para que ingresen ya las bacterias o los hongos, ¿sí? Es algo totalmente normal igual, no es algo catastrófico que diga, ay, no, me agarré, no sé, una infección de transmisión sexual. No, ¿sí? Hay que tratar de también normalizar estos conceptos porque a veces no los conocemos realmente y pensamos lo peor, ¿sí? Así que es sumamente normal. Lo mismo el resfrío, las gripes, bajan las defensas, ¿sí? Están alterados los linfocitos que ahora los vamos a ir viendo, y es normal que ingresen los virus, ¿sí? Porque bajamos nuestras defensas, estas barreras, bajan estos niveles y pasan estos virus, ¿sí? Bien, vamos a ir viendo a medida que vamos pasando justamente cada hormona, ¿sí? De las que habían mencionado,
cómo va a afectar en el organismo, ¿sí? Y si tienen algún tipo de patología o afección, ¿sí? Cuando están desequilibradas o el receptor de la hormona no funciona bien, ¿sí? O inclusive la hormona secreta pero no es suficiente, ¿sí? Hormona del crecimiento. Fíjense que favorece el aumento de tamaño de células de la mitosis, ¿sí? Esta división celular que desencadenamos en el cuerpo para justamente que se propaguen estas células, se dividan. Principalmente después de la adolescencia ya baja estos niveles y como que se mantiene en una meseta, ¿sí? Entonces siempre por eso decimos que el pico hormonal está dado en la pubertad, porque es donde más en revolución están nuestras hormonas, ¿sí? Así que es sumamente normal cualquier tipo de rasgo físico que aparezca, ¿sí? Fíjense que también es la etapa de la maduración, no es un dato menor, ¿sí? Apariciones, por ejemplo, el famoso acné, ¿sí? El vello, ¿sí? Está dado todo justamente por lo hormonal. Así que no es un caso que nosotros podamos ir en contra, sino que tratemos de saber que es algo natural, es una condición fisiológica que se da en el cuerpo, ¿sí? A nivel de efectos metabólicos, yo no soy de meterme mucho en esta área, es más de Eli, pero fíjense que también va a estar involucrado en todos los procesos de hidratos de carbono, ¿sí? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos diferentes metabolismos que procesan las harinas en los hidratos de carbono, los lípidos derivados de los ácidos grasos, ¿sí? Las proteínas, los aminoácidos, que justamente son estos nutrientes que nosotros absorbemos a través de los alimentos y que justamente vamos a ir como agarrando para poder funcionar todos nuestros órganos. Y lo que no nos sirve, ¿sí? Lo excretamos como residuo. Aumenta la síntesis proteica. La proteína es muy importante para el músculo, ¿sí? Fíjense que todo lo que es el aumento, la hipertrofia, el aumento de la fibra muscular, está dada justamente por la proteína, ¿sí? Una principal síntesis es formación, y está muy principalmente en lo que es la fibra muscular, ¿sí? Proteínas derivadas, por ejemplo, de la carne roja, ¿sí? Favorece la movilización de los ácidos grasos, ¿sí? Libres en sangre. Tenemos casos de que justamente estas grasas van viajando en sangre y tenemos el famoso colesterol bueno, colesterol malo, que no pasa, no sigue de largo en la sangre y se empieza a depositar justamente en los tejidos circundantes, queda localizado en esa región. Es ese famoso colesterol malo que vemos que se empiezan a formar esas placas de grasa en las arterias, ¿sí? Entonces, esta hormona también estimula justamente que se movilicen. Potencia el uso de los ácidos grasos como fuente de energía. Sabemos que las grasas, ¿sí? Están involucradas en lo que es la fuente energética, ¿sí? Las reservas, cuando nosotros estamos en ayuno, por ejemplo, y no ingerimos hidratos de carbono, que es una de las vías más rápidas que tenemos para procesar y darnos energía, tenemos como una reserva en nuestro cuerpo que son los famosos ácidos grasos, ¿sí? Que son como esta especie de hidratos de carbono, ¿sí? Disfrazados, pero en realidad son ácidos grasos, y que lo usamos justamente para obtener energía y mandar a todas las células y a los órganos del cuerpo, ¿sí? Disminuye la cantidad de glucosa, ¿sí? Por eso tiene efectos diabetogénicos, ¿sí? Porque justamente esta hormona va a estar influenciada, ¿sí? En lo que es la cantidad de glucosa, ¿sí? Por eso es que es normal que presenten, si tienen alterado esta hormona, es normal que presenten algunos efectos de diabetes, ¿sí? Porque es muy parecida a lo que pasa cuando tenemos un defecto en la insulina, ¿sí? Bien. A nivel de nutrición y estrés, ¿sí? Muy particular el ejercicio. Cuando tenemos, acá como bien dice, una deficiencia de nutrición, ¿sí? O una excesiva cantidad de proteínas, ¿sí? Después de un esfuerzo intenso, ¿sí? Los nutrientes de lo que es músculo se empiezan a agotar rápidamente y pasa lo que es la famosa fatiga muscular, ¿sí?
me escribieron. En cuanto a los ácidos grasos, ¿es composición? ¿Esa composición puede ser diferente? Es que específicamente a que en sangre vos decís, o sea, vos consumir o no comprendí bien la pregunta. Ah, sí. Es que justamente, a ver, tenemos grasas buenas y malas, ¿sí? Por ejemplo, grasas malas, sí, o sea, nosotros tenemos que tener siempre equilibrado. Yo siempre digo que lo exceso es malo. Por ejemplo, nuestra dieta variada, ¿sí? Siempre va a ser ácidos grasos buenos, que son los derivados, por ejemplo, de las nueces, de las almendras, la palta o el aguacate, ¿sí? Y las malas son los embutidos, las grasas trans, ¿sí? Snacks y demás, fritura, ¿sí? Aceite. El aceite de oliva, por ejemplo, se la considera buena y el aceite de girasol no es tanto. ¿Qué pasa? Yo tengo que consumir ambas porque no es solo que va a la fuente de energía estos metabolismos, sino también va a otros tipos de metabolismo que necesitan la grasa, ¿sí? Cuando nosotras tenemos una nutrición más derivada de una que de otra, se va a acumular en sangre, ¿sí? Estas grasas y se empiezan a depositar en sangre, ¿sí? No es que tienen una ruptura y una absorción directamente como pasa en el caso de las grasas saludables. ¿Por qué? Porque eso es a nivel molecular, ¿sí? Si ustedes ven a nivel molecular, tienen una cadena, ¿sí? De moléculas más larga para degradar las malas que las buenas, ¿sí? Como que se absorben más rápido las buenas, ¿sí? Claro, exacto. Según lo que consumimos, obviamente las dos cuestiones hay que consumirlas, pero según una más que otra. ¿No les pasa que a veces se hacen, por ejemplo, el análisis de sangre, ¿sí? Y marcan el VLDL, ¿sí? Y el LDL, ¿sí? El LDL, si no me equivoco, no estoy diciendo mal, es el malo, ¿sí? Y que justamente es esta grasa que quizás vino derivada de una grasa buena, pero se juntó con la grasa trans, ¿sí? Y ahí se formó el famoso colesterol, sí que es un esteroide, esta molécula. Esta molécula se empieza a depositar en lo que es la sangre, en las arterias, ¿sí? Forma esas famosas placas, como si fueran placas de sarro, que a diferencia del otro, el otro directamente lo absorbe en sangre y va directo a la vía, ¿sí? Para degradarla o absorberla en nutrientes, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo aumentado uno con el otro, me van a dar una dieta en donde los derivados sean grasas más saludables que malas, o inclusive algún tipo de alimento que me descienda esos niveles. Por ejemplo, los arándanos, ¿sí? Los arándanos son una fuente como para descender estos niveles. No me quiero meter tanto en Nutri porque eso es más del área de Eli, ¿sí? Pero sepan que tenemos que tener como un equilibrio, como todo el organismo, ¿sí? El equilibrio es lo mejor. Cuando ya tenemos un exceso de uno más que otro, comienza a aparecer esta cuestión, ¿sí? Bien. Hipoglucemia, ¿sí? O baja concentración de sangre sanguínea de los ácidos grasos, ¿sí? También está involucrado en esto. Fíjense que a veces podemos tener o aumentadas las grasas o bajas. Por eso a veces hacemos este análisis. El análisis nos puede dar o aumentado el colesterol o bajo. Por eso a veces nos mandan bueno, anda a consumir más frutos secos, paltas y aceite de oliva, que a veces no está en tan nuestro alcance, pues si vamos al caso, no son alimentos tan económicos, ¿sí? Pero como que tratamos de tener un equilibrio, ¿sí? Excitación, ¿sí? Está a nivel lado nervioso, ahora lo vamos a ir viendo con nervioso, ¿sí? La grelina es una hormona también que está sintetizada y está comandada por esta hormona en el estómago, ¿sí? Que justamente va a estar influenciada durante las primeras horas de sueño profundo. Quiere decir que va a estar actuando ¿vieron? Cuando comen, están en postprandial, sí que están haciendo la digestión. Fíjense que todo lo hormonal y nervioso va directamente a hacer la digestión.
Por eso automáticamente cuando comemos nos da sueño, ¿sí? Porque el cerebro no es que se apaga, pero deja de enviar tantas señales arriba y se concentra a realizar la digestión, ¿sí? Porque está haciendo todos los procesos metabólicos, ¿sí? Así que también está influenciada por esta hormona. Y principalmente está dado a nivel de cartílagos y huesos, ¿sí? Esta hormona va a favorecer, ¿sí?, todo el aumento de depósito de proteínas, ¿sí? Las proteínas que son, por ejemplo, las derivadas de carne, ¿sí? Estas proteínas también van a tener una función de formación y aumento de las células condrocíticas, que son las células específicas del cartílago, y las osteogenias, que son la formación de los osteocitos, ¿sí? La ostiona, esta unidad funcional que tenemos en el hueso, ¿sí? Célula típica de hueso, que justamente favorece el crecimiento óseo, ¿sí? Está dado a nivel de la epífisis, ¿sí? Si nosotras, a ver si me permite dibujar, aclaro que no soy Picasso y que es muy difícil dibujar también con el mouse. Vamos a tratar de hacer como un huesito para que se comprenda mejor de lo que estoy. Vamos a dibujarlo acá abajo, ¿sí? Bueno, esto con mucha imaginación, ¿sí? Parece un huesito de los que comen los perros. Bueno, imagínense que esto es un fémur, ¿sí? Es un huesito normal, ¿sí? Fíjense que la epífisis, ¿sí? Todo este crecimiento va a estar dado en toda esta región, ¿sí? Que no es un dato menor que en esta región tenemos los cartílagos, ¿sí? Y que es donde justamente están en crecimiento el hueso de los niños, ¿sí? Por eso es sumamente importante favorecer el crecimiento porque están en etapa de desarrollo, ¿sí? Vamos a borrar esto. Bien. Tiene un potente efecto estimulante en los osteoblastos, ¿sí? Osteoblastos son células también de tejido óseo que obviamente van a comer tejido óseo y van a después formar nuevo tejido. Por ejemplo, en el caso de las fracturas, ¿sí? El famoso callo óseo que cuando nos fracturamos necesitamos reponer, por así decirlo, entre comillas, hueso nuevo, ¿sí? El osteoblasto tiene que comer todo el tejido circundante, ¿sí? Toda esa fractura, ¿sí? Todo lo que es inclusive virus o bacterias que hayan ingresado, inclusive, es muy parecido a la función de los macrófagos, inclusive, y después tenemos las otras células que van a formar, ¿sí? Todo este callo nuevo o este hueso nuevo. El grosor de los huesos también está influenciado por esta hormona, ¿sí? Y que justamente acá tenemos patologías, cuando esta hormona está en deficiencia, funciona mal, o inclusive el receptor, ¿sí? El receptor de la hormona. El gigantismo es uno de los casos que aparece en adolescencia, ¿sí? En la gran mayoría son los chicos adolescentes, en donde la epífisis de estos huesos se fusiona con la diáfisis, que es el extremo, y empiezan a crecer en gran medida el hueso, ¿sí? Entonces la persona puede llegar a medir hasta 2,5 metros, ¿sí? Es como que no hay un quiebre, ¿sí? O un tope de que acá terminó de crecer, ¿sí? Siguen creciendo, creciendo, los huesos son sumamente largos. La agromegalia, ¿sí? Es otra condición que es a nivel de un tumor en las células, un tumor acidófilo, ¿sí? Que inclusive en microscopía se ve rosa, es una tinción bien rosa. También aparece, después de la adolescencia, ¿sí? Y acá en lo que afecta es en el grosor de, el hueso, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos la famosa calota, ¿sí? La tapa de nuestro cráneo, y nosotros vemos el espesor, que no es tan fino, ¿sí? Pero tampoco tan grueso, es como un intermedio, ¿sí? O los huesos también planos, ¿sí? Los omóplatos o las escápulas también llamadas. Y entonces, específicamente donde más se va a ver visto, ¿sí? O se va a evidenciar es en las manos, en los pies, ¿sí? Los huesos membranosos, como bien decía, cráneo, nariz, maxilares, ¿sí? Que si nosotros vemos los huesos,
y lo vemos en espesor, deben tener un espesor más o menos de este tamaño, ¿sí? No son tan gruesos, ¿sí? Los bordes supraorbitarios, toda esta región, ¿sí? Justamente es depositado en esas regiones. Y también tenemos el caso contrario, ¿sí? Que es el enanismo, ¿sí? Que es una deficiencia a nivel de la adenohipófisis, ¿sí? O sea que directamente no produce la cantidad necesaria de esta hormona, ¿sí? Y no crecen, ¿sí? No alcanzan la pubertad, ¿sí? Inclusive también hay defectos en lo que es el desarrollo de las funciones sexuales, ¿sí? A nivel de también los órganos sexuales, ¿sí? Bien, a nivel de envejecimiento, ¿sí? También puede haber algún tipo de alteración, ¿sí? A partir de los 50 años, ¿sí? Las personas en esta condición hay menos depósito de proteínas, ¿sí? Principalmente fíjense que la proteína está en músculo, entonces pierden como esta función de fibra muscular, ¿sí? De darles atención al músculo que tenemos inclusive en las expresiones faciales. Fíjense que nuestras expresiones faciales, además de dada por el tejido adiposo, también está dado por la fibra muscular que está tenso nuestros músculos, ¿sí? Fíjense que todas las actividades que realizamos, por ejemplo el yoga facial, estimulamos a nuestros músculos para que se mantengan estables y tensos. En este caso, ¿sí? Hay una deficiencia porque pierde la capacidad de secretar esta hormona y esta hormona también está influenciada en las proteínas. Entonces la persona quizás tenga 45 o 50 años y su aspecto empieza a aparecer de 65, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente hay un menor depósito de proteínas, ¿sí? Y en ese lugar, en vez de depositarse proteínas para el músculo, se deposita grasa, ¿sí? No sé si tengo una... Ah, sí, acá tenemos una foto. Entonces, la persona empieza a estar como más arrugada, ¿sí? Fíjense que hay una pérdida también muscular, ¿sí? Porque básicamente lo que es en el rostro, nosotros tenemos todas las expresiones faciales, los músculos de la mímica, ¿sí? Y que justamente, dado por los movimientos que realizamos, también los mantenemos tensos, ¿sí? Y en lugar de tener estas fibras musculares, esta potencia muscular, tenemos adiposidad, ¿sí? Entonces, da el aspecto, ¿sí? De envejecido, ¿sí? Fíjense que también podemos presentar como resistencia a la insulina, ¿sí? Recuerden que también está involucrado en los hidratos de carbono, ¿sí? Podemos condicionar a la persona con diabetes, ¿sí? Síndrome del túnel carpiano. El famoso túnel carpiano es lo que tenemos en la zona del carpo, en la muñeca, en esta zona, ¿sí? Acá, y que justamente empiezan a dolernos, ¿sí? El túnel carpiano son músculos más ligamentos, tendones, y que está cubierto por una cápsula, ¿sí? Por una banda, en donde esa región se comienza a inflamar, ¿sí? Producto de esta hormona, y nos comienza a doler, ¿sí? Parece como que tenemos tendinitis. Dolor en las articulaciones, porque también habíamos mencionado que estaba a nivel de los cartílagos, ¿sí? Todo este proceso de inflamación que comienza a verse afectado también en todo lo que es tejido conectivo. Si vamos al caso, ligamentos, tendones, cartílagos, todo tejido conectivo, ¿sí? Bien, ¿vamos bien hasta acá? Perfecto. Bien. Van a ver que esta partecita es como más introductoria, se pone un poco más interesante también. Pero bueno, hay que ir explicando cada hormona en sí para también comprender el funcionamiento, ¿sí? Y también todas las cuestiones que vean después en las demás clases, ¿sí? El porqué de todo y por qué pasa y por qué estamos así, ¿no? Y cómo mantenerlo. Bien, la ADH, esta hormona antidiurética, ¿sí? Primero en principal esta hormona va a estar funcionando a nivel renal, en los riñones, específicamente en los túbulos, ¿sí? Contorneados y en los conductos colectores. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro riñón, ¿sí?
Si nosotros le hacemos un corte y lo vemos a nivel de microscopía, si esto es muy chiquito, vamos a ver que tiene como canales, tubos, como mangueras, todo cruzado, que eso es lo que va pasando la sangre con la formación de la orina, entonces eso va absorbiendo, ¿sí? Va absorbiendo diferentes nutrientes, sales, específicamente calcio, ¿sí? Iones, en donde se va a hacer el filtrado y después va a ser posteriormente al reservorio de la orina, que es en la vejiga, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Es que justamente estos túbulos son muy impermeables al agua, ¿sí? Y que lo que pasa con esta hormona es lo que va a evitar, por así decirlo, es que absorba demasiada agua, ¿sí? Y que la orina después, posterior a eso, salga muy diluida, ¿sí? ¿Qué pasa? La orina sale a veces concentrada porque tenemos un exceso de estas sales, o a veces sale en un color más o menos normal, ¿sí? Porque está en equilibrio estas sales. Cuando hay un defecto en esta hormona, ¿sí? La orina sale muy diluida, muy blanca, ¿sí? No sale ese color aspecto de amarillo, amarillento, ¿sí? Entonces quiere decir que absorbió demasiada agua y se están yendo todas las sales por la orina, ¿sí? No estoy absorbiendo todos estos nutrientes. Entonces, lo que hace esta hormona, ¿sí? Aumentará la permeabilidad de los conductos, ¿sí? Para que justamente toda el agua se reabsorba a medida que el líquido tubular atraviesa por estos conductos, ¿sí? Haciendo que se conserve el agua y que la orina parezca más concentrada, ¿sí? No eliminemos tanta agua porque se van a ir las sales, ¿sí? También tiene un efecto en la vasopresina, ¿sí? Vasopresina justamente está dada, ¿sí? A lo que es alrededor de las arterias, ¿sí? En las arterias tenemos varias túnicas o capas y principalmente tenemos una capa que es muscular, ¿sí? Entonces, esa capa lo que hace es, se contrae, porque claramente es un músculo, así eyecta la sangre y tiene una presión normalmente normal, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta hormona? Directamente contrae, ¿sí? Las arteriolas y las arterias y lo que hace es producir un aumento de presión arterial, ¿sí? Bien, la oxitocina, la hormona también llamada del amor, ¿sí? Pero principalmente la hormona que nos va a desencadenar las contracciones uterinas, ¿sí? Esta hormona, no, por eso justamente, no sé si acá, creo que no sé si son madres, ¿sí? Y han tenido justamente que inducir el parto y generar las contracciones, es justamente lo que te inyectan en el goteo, ¿sí? Esta hormona como para inducir las contracciones, así yo pueda realizar el puje para expulsar lo que es el bebé, ¿sí? Esta hormona, ¿sí? Fíjense que es como una serie de ciclo, ¿sí? En donde el ciclo no va a parar hasta que finalice la expulsión del bebé, ¿sí? Se va a dar justamente en la parte baja, ¿sí? De lo que es el útero y va a inducir estas contracciones del músculo, ¿sí? Para que justamente expulse al bebé. También tiene una gran información, ¿sí? Una gran presencia en lo que es el periodo de la lactancia, ¿sí? Porque induce también lo que es la expulsión de la leche en los alvéolos mamarios, ¿sí? Recuerden que también tenemos tejido muscular, entonces genera como una leve contracción, ¿sí? Para que pueda expulsar cuando el bebé succiona en la mama, ¿sí? Obviamente va a estar comandada también por la prolactina, que ahora vamos a ver, pero induce esa función, ¿sí? Justamente cuando el bebé va a succionar la leche, ¿sí? Bien, tiroides. Esta es como más vista, ¿sí? Porque inclusive las patologías que tenemos es más común, ¿sí? O como que son más escuchadas. La hormona tiroides, sí, acá se las presento, esta glándula, ¿sí? Que la tenemos en la zona de cuello, ¿sí?
por debajo de lo que es la laringe y a ambos lados de la tráquea, ¿sí? La tráquea va a pasar por el medio y las tiroides como que se montan hacia los costados, ¿sí? Esta glándula, fíjense, está llena de nódulos, ¿sí? Todas estas bolitas que justamente le dan esta característica estructural. ¿Qué pasa con esta glándula? En el interior de la glándula, como todo órgano o glándulas, tienen células, ¿sí? Células que se llaman células foliculares de las tiroides, que en su interior tienen como una unidad funcional que se llama coloide, ¿sí? El coloide es muy principal, ¿sí? En esta célula porque ahí se va a producir la tiroxina y la triiodotironina, ¿sí? La famosa T3 y T4, ¿sí? Fíjense que acá tri viene de 3, iodo, porque justamente utiliza el iodo, que no es un dato menor, ¿sí? Y después lo que resta de el compuesto, ¿sí? Por eso tiene una T3 y una T4. Si se cuenta los 3 de la tiroxina más el iodo, ¿sí? Una de las principales nutrientes, por eso siempre remarco, no es un dato menor que los alimentos que ingerimos, ¿sí? Sean esenciales y vitales, porque hay muchos de los nutrientes en nuestro cuerpo que el cuerpo no los produce de por sí solos, ¿sí? Lo tenemos que incorporar a través de la dieta de los alimentos. Uno de los casos particulares es el yodo, ¿sí? El yodo que son derivados, por ejemplo, de los pescados, ¿sí? De las sales inclusive. Para formar cantidad normal de la tiroxina, si en el proceso de la formación de estas hormonas, necesita de la presencia del yodo, ¿sí? Este yodo, generalmente, en nuestro organismo, ¿sí? Se necesita 50 miligramos, ¿sí? Que son a través de los alimentos. Cuando se incorpora este yodo, ¿sí? Se hace toda la preparación, ¿sí? Todo a nivel celular y químico, y se forma esta T3 y T4, ¿sí? ¿Qué va a hacer esta T3 y esta T4? Va a incrementar el número y la actividad de mitocondrias, estas organelas celulares que justamente es nuestro lugar de donde se forma la energía, ¿sí? El famoso ATP, ¿sí? Nuestra moneda energética que necesitamos para todos los metabolismos del cuerpo, ¿sí? Otra de las cuestiones, ¿sí? Sobre el crecimiento en la etapa del desarrollo de los niños, ¿sí? Estimula los metabolismos de los hidratos de carbono, o sea que favorece la movilización y la captación rápido de la glucosa, ¿sí? En las células, la glucosa es este azúcar, ¿sí? Este hidrato de carbono que derivamos específicamente del azúcar, ¿sí? Por ejemplo, la fructuosa, ¿sí? Son todos compuestos que van derivando de los hidratos de carbono y del azúcar, ¿sí? En relación al metabolismo de los lípidos, también favorece la rapidez del tejido adiposo, ¿sí? La que se movilicen y no se depositen tanto en grasa, ¿sí? Induce el descenso del colesterol, ¿sí? Este colesterol que yo les comentaba. Fosfolípidos es otro tipo de ácido graso que va a estar presente en la membrana plasmática, por ejemplo, ¿sí? Formando nuestra bicapa lipídica, ¿sí? Para que justamente tenga esa protección de la célula. Los TAC, que son los triglicéridos, ¿sí? Estos ácidos grasos, ¿sí? Son todos derivados de grasas, ¿sí? Que obviamente van a tener funciones específicas y formaciones específicas para ir depositándose en los diferentes organismos, ¿sí? En los diferentes órganos. Disminución del peso corporal, ¿sí? Grandes aumentos de la contracción de la hormona tiroide, ¿sí? Producen adelgazamiento o inclusive aumento del apetito, ¿sí? Que ahora vamos a ir viendo cuáles son estas afecciones o patologías cuando está alterada esta hormona, ¿sí? El aumento del flujo sanguíneo, el gasto cardíaco también está influenciada, la frecuencia cardíaca, la respiración, la ventilación, específicamente a nivel de los bronquios. La motilidad digestiva, sí, aumenta el apetito, la movilización de los jugos gástricos, ¿sí? Todo lo que es a nivel de aparato digestivo. A nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Acelera la función cerebral, ¿sí? Lo cual, si tenemos una deficiencia, va a disminuir, ¿sí? Vamos a estar un toque más cansado, ¿sí? Vamos a
aparecer como más letárgica, así como más lento, ¿sí? Toda esta función cerebral. Efectos en la función muscular, ¿sí? Justamente hay más reacción y captación de energía para la fibra muscular. Temblor muscular es una de las cuestiones también en el caso de si la tenemos en defecto. Efecto en el sueño, ¿sí? Y en la función sexual. Entonces, ¿cuáles son las patologías o condiciones cuando está alterada esta hormona? ¿Sí? El famoso llamado hipotiroidismo o el hipertiroidismo. ¿Sí? En el caso de las tiroides, hipo no quiere decir aumento de todas las funciones, sino que es al revés, solo pasa en tiroides. ¿Sí? El ¿sí? Hiper es aumento, ¿sí? Pero de tamaño de la glándula. Pero no quiere decir que es el aumento de todas las funciones corporales. Sí va a ser lo inverso. Sí hay un aumento de la glándula, ¿sí? Se inflamó la glándula, estos nódulos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que van a condicionar, ¿sí? A esta persona? Gran excitabilidad, ¿sí? Justamente es una persona muy interactiva, ¿sí? Muy perkinética, por así decirlo, está como siempre alerta. Intolerancia al calor, ¿sí? Los famosos sofocos, ¿sí? Aumento de sudoración, ¿sí? Porque justamente está dada en las glándulas sudoríparas, ¿sí? Hay un aumento. Hay un adelgazamiento, ¿sí? Excesivo, porque no hay una absorción directa de estos metabolismos. Puede haber también algo de diarrea, ¿sí? Que posteriormente ahí se puede ir un poco lo que son las sales. Debilidad muscular porque no hay una absorción de estas proteínas. Nerviosismo, ¿sí? O trastornos psíquicos, ¿sí? Es una persona porque justamente está alterado el sistema nervioso central. Fatiga muscular quiere decir que como sus niveles de proteína bajaron, también no hay un alto rendimiento del músculo normalmente, ¿sí? También tienen incapacidad de conciliar el sueño, ¿sí? Tienen muchos periodos de insomnio, ¿sí? Más que nada durante lo nocturno, temblores en las manos, ¿sí? También está comandado por lo muscular, ¿sí? Y los famosos exoftalmos, que justamente son los globos oculares para afuera, ¿sí? A ver si tenemos una foto. No la pusimos. ¿Sí? Las personas como que tienen los ojos oculares como más para afuera, ¿sí? Están así y parece como que los ojos se le van a salir, ¿sí? Tenemos en la condición opuesta, ¿sí? Que justamente es el hipotiroidismo, ¿sí? Son opuestos al hipertiroidismo, ¿sí? Hipo es como que la glándula está normal, ¿sí? Pero no hay una producción de estas hormonas, de estas tiroides, ¿sí? Entonces es todo lo contrario al hiper, ¿sí? El hiper estaba como exaltado, nervioso, esta persona está letárgica, ¿sí? Está como cierta lentitud, ¿sí? Fíjense que duerme más de lo debido, ¿sí? Fíjense que puede dormir hasta 12 a 14 horas diarias, hay lentitud muscular, disminuye la frecuencia cardíaca, hay un aumento de peso corporal porque se deposita más en lo que es el tejido graso, ¿sí? Entrenamiento, ¿sí? Todo lo contrario al anterior, ¿sí? Lentitud mental, descamación cutánea, voz ronca, ¿sí? Sí, acá hay un error, acá no lo corregimos, es hipo, ¿sí? Claro, es hipo, sí, sí, sí. Reducción del crecimiento del cabello, ¿sí? Aspecto edematoso, ¿sí? Como que está medio inflamado. Y una de las condiciones que suele padecer esta persona, ¿sí? En el hipertiroidismo, que hay un aumento de glándula, ¿sí? El primero que habíamos mencionado, es el famoso bocio, ¿sí? O bocio endémico. ¿Qué pasa con esta cuestión? Acá hay una deficiencia de yodo, ¿sí? No es una deficiencia en la glándula, en las tiroides, en la producción de tiroides, sino en el nutriente, ¿sí? En el mineral que es el yodo. Se conoció, ¿sí? Muchos de estos casos, llamado también bocio endémico, ¿sí? Porque justamente en la zona de los Alpes o regiones estadounidenses había
una deficiencia de yodo, ¿sí? Específicamente en los suelos. Si no había tanta producción de yodo, inclusive en la sal de mesa, ¿sí? En los alimentos, entonces empezaron a aparecer todas estas cuestiones en toda la población, ¿sí? La gente tenía agrandado excesivamente la glándula, ¿sí? Acá tenemos una imagen, inclusive a veces es más, ¿sí? Si ustedes buscan bocio endémico, es increíble que parece que ni tienen cuello, ¿sí? Y particularmente en Argentina también se conoció que hay una deficiencia en los suelos en el área de la provincia de Tucumán, ¿sí? Más que nada en el norte de Argentina, ¿sí? ¿Qué pasa con esta cuestión? No hay una captación de yodo, no hay yodo, ¿sí? Por lo tanto, la T3 y la T4 no se puede formar, ¿sí? Fíjense que la T4 específicamente tiene yodo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Deben controlar esta glándula porque además sigue inflamándose, sigue aumentando, entonces pueden inclusive ahorcar a la persona, ¿sí? Porque fíjense que está alrededor de lo que es la tráquea, ¿sí? Donde pasa el aire, y también la laringe, ¿sí? Que también pasa aire que está por encima. Entonces, para controlar, ¿sí? esta glándula, además de que van a tener hipertiroidismo, porque eso desencadena también esta patología, se les administra como fármaco la famosa levotirosina, ¿sí? No sé si alguna vez la escucharon o inclusive la consumen, ¿sí? Que hay de diferentes gramos, eso según el endocrinólogo lo que te receta, ¿sí? Los gramos que necesitas y demás de yodo, pero principalmente es la suministración de yodo, que es lo que está faltando para formar estas hormonas e inclusive mantener a la glándula regulada, ¿sí? Bien, y por último tenemos las hormonas sexuales, ¿sí? Femeninas específicamente, ¿sí? Fíjense que las femeninas van a estar preparando todo lo que es el cuerpo femenino, ¿sí? En todo lo que es la pubertad, el desarrollo, para la concepción y el periodo de gestación, ¿sí? Las dos hormonas sexuales femeninas son los estrógenos y los gestágenos, que justamente son los derivados de la progesterona, ¿sí? En el caso de la mujer, también tenemos testosterona, ¿sí? Pero en gran medida, en menor medida, ¿sí? Es muy poco lo que tenemos. Pero obviamente lo tenemos participando. ¿Qué funciones van a cumplir estos estrógenos? Principalmente en el epitelio vaginal, ¿sí? Todo este epitelio que yo les comentaba, que es un medio ácido, ¿sí? Todo tapizando el revestimiento, porque obviamente es un lugar donde hay agresiones mecánicas, ¿sí? Agresiones mecánicas me refiero a que traumatismos o infecciones que inclusive rascan las paredes, los hongos, la cándida rasca las paredes y se mete el hongo en el epitelio. Entonces los estrógenos van a estar participando en este tapizado, ¿sí? De las paredes de este órgano interno. Aumento del útero, ¿sí? El crecimiento de mamas, producción de leche, crecimiento óseo también. Por eso es normal que cuando hay un descenso de estrógenos, específicamente en la menopausia, tengamos problemas, ¿sí? De artritis, ¿sí? Osteoporosis, ¿sí? Estos niveles bajan, ¿sí? Entonces, la formación de células, ¿sí? Específicamente los osteocitos, bajan sus niveles y empiezan a aparecer este tipo de patologías. En el metabolismo corporal, ¿sí? Depósito de grasas, ¿sí? Por eso hay un aumento de la adiposidad, ¿sí? Con respecto a la distribución del pelo, ¿sí? A nivel de lo que es el crecimiento del cabello, ¿sí? Sobre la piel tiene un efecto muy importante, ¿sí? Más que nada a nivel de la textura, ¿sí? Esa piel tensa, así tersa, así blanca, blanda específicamente. Con respecto a la vascularización, sí va a aumentar este incremento de vascularización sanguínea, ¿sí? Temperatura, obviamente que si hay un aumento de vascularización va a aumentar la temperatura, y también favorece en lo que son a nivel de las plaquetas, ¿sí?
específicamente las hemorragias, cuando tenemos algún corte, ¿sí? También a nivel de lo que es el ciclo menstrual, ¿sí? Específicamente prepara el endometrio, ¿sí? Todo este tejido, esta estructura que se va a desprender en la menstruación, ¿sí? En el revestimiento mucoso de las trompas de falopio, sepan que en los tercios distales de las trompas de falopio es donde se lleva la fecundación, ¿sí? Y no es un dato menor que todo el revestimiento sea también mucoso para favorecer el movimiento, ¿sí? Del ovocito y que llegue también el espermatozoide. Y también el desarrollo de la mama, que obviamente va a estar comandado por lo que es la otra hormona, que es la prolactina, ¿sí? Tenemos condiciones o patologías también que justamente están alteradas estas hormonas, ¿sí? Que específicamente están alteradas los esteroides y estos andrógenos, en donde la mujer sí tiene más elevada lo que son las las testosteronas, perdón. Y lo que va a pasar es que justamente va a producir en gran medida, ¿sí? Los receptores de lo que son los metabolismos, específicamente en hígado, ¿sí? No van a estar con gran facilidad, sino van a funcionar bien, entonces van a empezar a aparecer estas manifestaciones, ¿sí? Es un aumento de la testosterona, si la mujer empieza a producir más de lo debido, y se empieza a asociar con apariciones cutáneas, ¿sí? Manifestaciones cutáneas, ¿sí? Aumento del acné, la alopecia, ¿sí? Caída de cabello, el crecimiento del vello, ¿sí? Fíjense que las famosas mujeres con barba, ¿sí? Porque justamente está alterado esta hormona, ¿sí? La seborrea, ¿sí? Tiene un incremento porque justamente hay manifestaciones en gran medida del acné, ¿sí? Que justamente está dado por esta manifestación, ¿sí? Esta hormona. Aparece la alopecia, como bien dice acá, alrededor de los 30 años, ¿sí? Y una de las cuestiones también que son particulares a tratar, ¿sí? Que generan alarmas bastante evidentes, y que ahora vamos a ver cuáles son, es el síndrome del ovario poliquístico, ¿sí? Son unas especies, es en el ovario, ¿sí? Esta es una imagen, este es el ovario normal, ¿sí? Con todos sus procesos de, de ovocitos, ¿sí? Que van formando y preparando justamente para la ovulación. En el caso de este síndrome, lo que sucede es que se comienzan a formar nódulos, ¿sí? Alrededor de estos ovocitos, ¿sí? De estas células del ovario, y lo que produce es un descenso de la función, ¿sí? O que sean prácticamente nulos, y aumenta el tamaño del ovario, produciendo una infertilidad a la mujer, ¿sí? Fíjense que afecta aproximadamente entre el 6 al 8% de las mujeres, ¿sí? En la etapa reproductiva. Tiene mayor incidencia en los Estados Unidos, países europeos, Reino Unido, ¿sí? Y las dos principales anormalidades a nivel hormonal es que está elevada la luteinizante, que no es un dato menor porque es una de las hormonas que mantiene la forma y el tamaño de los ovocitos, y hay una elevación también de la insulina, ¿sí? Obviamente que puede estar combinado, dado por factores genéticos, también ambientales, ¿sí? Y las alarmas más importantes o que se manifiestan, obviamente esto está dado en todo seguidito, ¿sí? Es como un eslabón, ¿sí? De todos de todo el tren, ¿sí? No es que es una manifestación y ya tengo esto, ¿sí? Son controles que también se tienen que hacer rutinarios y que empiezan a manifestarse. Como síntomas físicos, ¿sí? Vamos a tener periodos de menstruación en donde quizás no menstruemos por 3 meses, o menstruaciones irregulares, ¿sí? Dolorosas, ¿sí? Y abundantes, ¿sí? Es mucha cantidad. Grasa en la barriga, ¿sí? Acné, vello en la cara o en el cuerpo, ¿sí? Excesivo. Manchas oscuras en la piel, sobrepeso,
pechos pequeños, ¿sí? Alopecia, cabello frágil. A lo que es a nivel emocional, ¿sí? Está irritable la mujer, hay cambios drásticos, ¿sí? De humor, ansiedad, trastornos del sueño, ¿sí? Es una persona que tiene somnolencia, líbido muy alto, muy baja, sí, también está influenciada porque también son hormonas sexuales, atracones de comida, sí, cansancio y fatiga. Y los síntomas invisibles, que esto se da gracias a que hacemos los chequeos anuales y rutinarios, es a nivel de los ovarios, ¿sí? Están estos quistes en los ovarios, ¿sí? Alrededor de estas células, hay resistencia a la insulina, ¿sí? No hay periodos de ovulación, ¿sí? Los ovarios son de forma irregular, ¿sí? Un poco más grandes, y tienen tendencia a colesterol alto, ¿sí? Son estas cuestiones que justamente se desencadena producto de estas hormonas que están alteradas, ¿sí? Bien, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Vamos bien? Buenísimo. Bien, son 11:25, yo tengo acá. Vamos a hacer un recreíto, si les parece, así ya vemos nervioso inmunitario, ¿sí? Igual el más pesadito es el endocrino, ¿sí? Es como los otros son como más llevaderos, pero por eso no es un dato menor que lo demos porque nos comanda todo, ¿sí? Así que vamos a hacer un recreíto. Vamos a hacer un recreíto de 15 minutos, ¿les parece? Así ya seguimos después con la otra, ¿sí? Bueno, buenísimo, ¿sí? Hacemos entonces un recreíto de 15 y volvemos, ¿sí? No nos desconectamos, apagamos cámara y micrófono y volvemos.